Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y una mezcla de incredulidad y muchísima curiosidad. Hablamos de un nombre que resuena fuerte en el mundo del entretenimiento, un actor que ha conquistado corazones con su carisma y talento, y una supuesta declaración que ha puesto patas arriba a la prensa rosa y a los fans. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman, y de unas palabras que, según se dice, han causado un verdadero terremoto: no me interesa de Met. Una frase corta, con un peso específico tremendo, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desmenuzar esto a fondo, a intentar entender qué hay detrás de esta supuesta bomba, a explorar las múltiples aristas de este asunto y a ver qué significa todo esto para su carrera, para Demet Özdemir y, por supuesto, para sus admiradores más fieles. Y antes de que se me olviden, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo ese que dice suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos y primicias. No se queden afuera de la conversación. Pues bien, la noticia ha corrido como la pólvora, inundando las redes sociales, los portales de noticias del corazón y generando un torrente de especulaciones en cuestión de minutos. Imaginen la escena: una entrevista, un micrófono bien cerca, luces, cámaras y de repente una respuesta que deja a todos los presentes, y a quienes luego la leyeron o escucharon, completamente helados. Can Yaman, el actor turco que ha protagonizado éxitos televisivos de talla internacional, que ha conquistado audiencias en España, Latinoamérica y en muchísimos otros rincones del planeta, y que, seamos sinceros, es un auténtico imán para los focos y para la atención mediática, habría dicho, de forma categórica, que Demet Özdemir, su colega y coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus, simplemente no le interesa. Para entender la magnitud de esta supuesta declaración, es fundamental que recordemos la conexión que ambos actores compartieron en pantalla. La química que irradiaban Can Yaman y Demet Özdemir era, para decirlo sin rodeos, explosiva. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas, adoradas y deseadas de los últimos tiempos. La conexión entre ellos era tan palpable, tan real, tan magnética, que para muchísimos espectadores la línea que separa la ficción de la realidad se desdibujó por completo. Las redes sociales ardían día y noche con teorías, análisis y deseos sobre una posible relación real entre ellos. Los rumores de un romance entre Can y Demet se convirtieron en un secreto a voces, alimentados por cada aparición pública, cada foto compartida, cada gesto de complicidad. Se les veía juntos fuera de los rodajes, compartiendo momentos, y su conexión era evidente, casi tangible, en cada evento al que asistían juntos. Por eso escuchar o leer ahora que a Can Yaman no le interesa Demet, y además, que lo dice él mismo de forma tan directa, es, como decíamos al principio, conmocionante y realmente impactante. Ante una declaración de esta envergadura se nos plantean, y debemos plantearnos seriamente, varias preguntas cruciales. Lo primero que nos viene a la mente es: ¿fue una respuesta sacada de contexto? ¿Se tergiversaron sus palabras de forma intencionada o accidental? ¿O acaso fue una declaración deliberada, una jugada maestra pensada para poner fin de una vez por todas a las interminables especulaciones y rumores que han rodeado su relación profesional y, para muchos, personal? La verdad es que el mundo del espectáculo es un verdadero hervidero de estrategias de comunicación, de intenciones ocultas y de apariencias cuidadosamente construidas. A veces, lo que parece un simple comentario casual puede ser una jugada maestra de relaciones públicas, o por el contrario, un error monumental que genera un tsunami mediático. Vamos a analizar las posibles interpretaciones de estas enigmáticas palabras. Si la declaración fue intencionada, si Can Yaman realmente pronunció esas palabras con pleno conocimiento de su impacto, ¿cuál podría ser su propósito? Podría ser una forma muy directa y contundente de Can Yaman de marcar un límite claro, de establecer una frontera infranqueable. Podría ser su manera de decir: hasta aquí hemos llegado con los rumores. Somos compañeros de trabajo, compartimos una experiencia profesional exitosa, y eso es todo. Esta actitud, aunque puede ser interpretada como una muestra de honestidad y claridad, podría haber sido recibida por algunos sectores, especialmente por aquellos fans más románticos que idolatraban la pareja que formaban en la ficción, como una falta de tacto, quizás incluso de caballerosidad. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad
que es bastante real en el mundo de la comunicación masiva, de que las palabras hayan sido filtradas de forma selectiva o, sencillamente, malinterpretadas en el proceso de transcripción o traducción. En ocasiones las entrevistas se editan, se cortan y se pegan fragmentos para generar un mayor impacto mediático, para crear un titular jugoso. Si este fuera el caso, la declaración original de Khan podría haber tenido matices, explicaciones o un contexto mucho más amplio que se perdieron por completo en la transcripción o en la traducción. Quizás en un contexto más extenso, él estaba explicando su enfoque puramente profesional, o refiriéndose a un momento específico de su relación laboral, y la frase aislada, descontextualizada, adquirió un significado mucho más contundente y demoledor del que realmente tenía en su origen. Y luego siempre existe esa opción que resulta ser la más intrigante, la que nos hace pensar en las vueltas de la vida y las relaciones humanas, y si simplemente ha cambiado su perspectiva. El tiempo pasa inexorablemente, las personas evolucionan, crecen y cambian, y las relaciones, tanto las profesionales como las personales, pueden tomar rumbos completamente inesperados. Quizás en algún momento del pasado, hubo una conexión especial, un interés mutuo, una chispa que los fans percibieron y alimentaron. Pero con el paso del tiempo las cosas se enfriaron, las prioridades cambiaron, las circunstancias de la vida hicieron lo suyo, y las relaciones se transformaron. O incluso puede que el interés nunca haya sido del tipo romántico por parte de Khan, y las expectativas de los fans y la narrativa creada por los medios simplemente construyeron una historia diferente, una que se alejaba de la realidad. Es fascinante observar cómo la percepción pública de una celebridad puede verse drásticamente influenciada por este tipo de noticias, por declaraciones que parecen sacudir los cimientos de su imagen pública. Khan Yaman ha construido con mucho esfuerzo y carisma una imagen de galán romántico, un seductor empedernido, y cualquier declaración que parezca contradecir esa imagen genera, de forma inmediata, un revuelo considerable. Sus fans más acérrimos, aquellos que lo siguen con devoción, podrían sentirse decepcionados, quizás incluso un poco traicionados, si realmente creían en la posibilidad de una relación real entre él y Demet. Por otro lado, otros fans, quizás más pragmáticos y realistas, podrían aplaudir su franqueza, su honestidad y su deseo de mantener su vida privada al margen de las constantes especulaciones y los rumores. Ahora debemos pensar también en Demet Özdemir. ¿Cómo podría afectarle esta supuesta declaración? Si bien la declaración no se dirige directamente a ella en un tono agresivo o de ataque, si la menciona, la pone en el centro de una conversación pública sobre su supuesta falta de interés por parte de Khan Yaman. Para cualquier persona, ser objeto de este tipo de declaraciones públicas, incluso si son de forma indirecta, puede ser una situación incómoda y, en ocasiones, dolorosa. Dependiendo de su propia perspectiva sobre su relación profesional y personal con Khan, esta noticia podría generarle sorpresa, indiferencia o incluso una profunda molestia. La prensa turca, siempre con los oídos bien puestos y los ojos bien abiertos para captar cada detalle, seguramente ya está buscando su reacción, su respuesta, y eso, amigos, nos da material fresco para futuros análisis y vídeos. No duden de que estaremos muy atentos a sus movimientos. Lo que sí es absolutamente innegable, y en esto podemos estar todos de acuerdo, es el poder que tienen estas declaraciones para avivar el debate, para mantener a los personajes en el ojo del huracán mediático y para generar una conversación constante en torno a ellos. Khan Yaman, nos guste o no, parece ser un maestro en generar interés, en mantener a su audiencia cautiva. Y aunque a veces pueda parecer involuntario, el resultado es siempre el mismo: conversación, clics, titulares y un flujo constante de noticias. Esta supuesta frase "no me interesa Demet" es un ejemplo perfecto de cómo una mínima intervención, una palabra suelta, puede desatar una auténtica tormenta mediática y poner de cabeza al universo del entretenimiento. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar profundamente sobre la línea tan, a veces, difusa que existe entre la vida profesional y la vida personal de las celebridades. Los fans, por naturaleza, se involucran emocionalmente con las historias que ven en pantalla, con los personajes que admiran, y a menudo esperan, casi exigen, que esa conexión, esa magia que ven en la ficción, se traslade a la vida real. Cuando esto no sucede o cuando se comunica de forma abrupta, inesperada o, como en este caso, potencialmente hiriente, la decepción puede ser considerable y muy profunda. Es un recordatorio constante de que, por muy cercanos que nos parezcan a través de las pantallas, detrás de esas interpretaciones hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propias esperanzas y sus propias emociones.
Consideremos también el impacto en sus carreras, tanto en la de Can Yaman como en la de Demet Özdemir. Si bien la fama de Can Yaman está más que consolidada, este tipo de controversias, dependiendo de cómo se manejen, pueden tener un efecto dual. Pueden tanto fortalecer su imagen pública, presentándolo como un hombre honesto y directo, como debilitarla, haciéndolo parecer insensible o poco caballeroso. Una declaración controvertida podría hacer que algunos seguidores se alejen, pero también podría generar una mayor curiosidad, atraer a un nuevo público que se siente intrigado por la polémica y la controversia. En el caso de Demet, esta situación la mantiene también en el foco mediático, y la forma en que gestione su propia respuesta, o incluso su silencio, será clave para cómo la perciba el público y cómo se desarrolle su propia narrativa en este enredo. Y pensando en la icónica serie Erkencikus, ¿cómo podría esta declaración afectar la nostalgia y el cariño de los fans por la serie? Para muchos, Sanem y Can son una pareja que marcó una época, un referente de las parejas televisivas. La idea de que uno de los actores no tuviera interés en el otro, si es que alguna vez hubo ese interés romántico que los fans tanto anhelaron, puede empañar, aunque sea un poco, esa imagen idealizada que tienen de ellos juntos. Sin embargo, la magia de la televisión a menudo reside precisamente en la capacidad de los actores para crear química en pantalla, para hacernos creer en la historia que están contando, independientemente de su relación en la vida real. Y en ese sentido, debemos reconocer que Can Yaman y Demet Özdemir fueron excepcionales, y su trabajo en Erkencikus seguirá siendo recordado por la intensidad y la pasión que transmitieron. En resumen, mis queridos amigos, la supuesta declaración de Can Yaman de que no le interesa Demet, es un acontecimiento que ha removido profundamente las aguas en el siempre turbulento universo del espectáculo. Ya sea que se trate de una verdad incómoda y directa, de una estrategia mediática cuidadosamente orquestada, o simplemente de una lamentable malinterpretación o manipulación de sus palabras, lo que sí queda absolutamente claro es que el debate está servido, la conversación está abierta y las especulaciones seguirán arreciando. Este acontecimiento nos deja pensando en las complejidades de las relaciones humanas dentro de la industria del entretenimiento, en cómo la prensa y los fans construyen narrativas alrededor de las celebridades, y en esa delgada y a menudo borrosa línea que separa la ficción de la realidad. Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos indiscutibles, dos artistas que han dejado su huella en la televisión, y aunque esta noticia genere debate y controversia, lo verdaderamente importante es recordar y valorar su trabajo, la calidad de las producciones en las que han participado y la conexión emocional que lograron generar en millones de espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado, que les haya parecido intrigante, y que les haya hecho reflexionar sobre los entresijos del mundo del entretenimiento y las dinámicas de las relaciones humanas en la esfera pública. Ahora me encantaría, más que nunca, saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes sobre esta supuesta declaración de Can Yaman? ¿Les parece que fue sacada de contexto, una estrategia mediática, o que realmente dice lo que piensa? ¿Les ha sorprendido esta noticia? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros y para toda nuestra comunidad. Queremos construir un espacio de diálogo y debate constructivo. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos, familiares y colegas a quienes les pueda interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido exclusivo, análisis profundos y la mejor información sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más para analizar. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.